Un saludo en esta hora para la Iglesia Centro Cristiano Betel. Le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí con nuestro pastor, con mi hermano Chuy y mi hermano Ricardo, conociendo el tiempo difícil que estamos pasando. Quiero leerles un versículo de la palabra de Dios que se encuentra en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Esta palabra haya en vuestros corazones y en vuestros pensamientos, y el Dios de paz estará con vosotros, el Dios de amor estará con vosotros, el Dios de misericordia estará con vosotros, y el Dios de toda gracia en Cristo Jesús sea con toda la Iglesia Centro Cristiano Betel. Que Dios los bendiga. Hermanos, Dios les bendiga en este día, reciban un saludo. Nos dimos cita aquí el hermano Joel, pastor de la iglesia, el hermano Isaí y un servidor para mandar un saludo a toda la iglesia y unas palabras de ánimo. Ya mi hermano Isaí lo hizo. Y quiero leerte un versículo, hermano, que es en Daniel 2:21. Dice que Él, Dios, Él muda los tiempos y las edades. Y ese versículo lo hemos leído muchas veces, pero lo estamos viviendo hoy. Él ha mudado los tiempos, Él ha cambiado los tiempos. No estamos viviendo lo mismo que hace algunos meses. Él ha mudado los tiempos, los ha cambiado y lo estamos viviendo. Quisiéramos regresar a nuestra iglesia, pero no es posible todavía. Seguimos en las mismas circunstancias porque Él ha mudado los tiempos, Él ha cambiado los tiempos y tenemos que acoplarnos a ellos y seguir buscando a nuestro Dios. Los tiempos han sido cambiados. El propósito en este tiempo no es de congregarnos como lo hemos hecho por casi 39 años. El propósito es tener comunión con Dios en nuestra casa. Y yo quiero animarte, hermano, ya son 6, 7 meses que estamos así. Quizá ya te desanimaste de hacer tu devocional, quizá ya te cansaste de hacer tu devocional, te desanimaste, estás esperando mejor a que abran la iglesia. Yo quiero invitarte en este día a que no lo hagas así. Quiero invitarte a que retomes y renueves tu fervor, tu ánimo de hacer tu devocional cada domingo. Seguiremos enviando los bosquejos, seguiremos grabando un video con la enseñanza para que se fortalezca el devocional familiar. Quiero de verdad que quede bien claro para nosotros como iglesia que el propósito de Dios en estos tiempos para nosotros es el devocional, regresar al lugar secreto con Él, regresar a nuestra familia en comunión con Él, buscándole cada domingo. Y yo quiero invitarte, hermano, a que no te desanimes en hacerlo, que lo sigas practicando, que lo sigas haciendo. Si lo has dejado de hacer, renueva tus fuerzas y vuélvelo a implementar el próximo domingo. De verdad que es la herramienta que tenemos y lo que nos va a mantener con vida espiritual en este tiempo, hermano. Te motivo a que tengas tu devocional cada domingo, renueva tus fuerzas y prepáralo. Al ratito mi hermano Joel va a predicar, va a enviar el mensaje y el bosquejo para que el próximo domingo tengamos un tiempo devocional de comunión, de invocar el nombre de Dios ahí en nuestra sala, donde nos reunamos, invocar el nombre de Dios y buscar un tiempo en su presencia, que Él nos ministre, que Él nos bendiga, que Él nos fortalezca, que Él se manifieste y visite nuestra casa. Pon eso en tu corazón y como un propósito y Dios nos va a bendecir, hermano. Es un aviso que quería darte y decirte, leerte Daniel 2:21. Él ha mudado los tiempos, estamos viviendo otros tiempos. Sin embargo, hermano, como en este mes cumplimos 39 años como iglesia del Centro Cristiano Betel, estamos convocando a 2 cultos presenciales, el día 14, sábado 14 y domingo 15. Nos vamos a ver aquí en la iglesia. Lo único es que hay un cupo limitado, somos con la distancia correcta, caben 60 sillas en este lugar. Entonces 60 personas el sábado, 60 personas el domingo. Te pido que te comuniques con el pastor mediante una llamada o conmigo
llamada o mensaje de cualquier forma para que te registres si vienes el sábado o si vienes el domingo. Si asistes el sábado, el domingo ya no vas a poder participar para dar lugar a otras personas, a otras familias. Entonces tenemos que hacerlo con registro, solamente 60 personas, sábado y domingo. El sábado empezaremos a las 5 de la tarde, el domingo a las 11 de la mañana. Es muy importante que te registres con el pastor o con un servidor, mensaje o llamada. Te anotamos, hermano, y si rebasáramos ya veremos qué hacemos. Pero sábado y domingo, hermano, nos vamos aquí a ver de manera presencial. Trae tu cubreboca, por favor. Aquí en la entrada habrá gel, habrá un tapete para limpiar nuestros pies. Cumpliremos con todo, la distancia y todo. No durará más que 1 hora y cuarto más o menos el culto, porque es lo que queremos ser prácticos. Tendremos alabanza, adoración, una palabra de parte de Dios. Entonces, hermano, te esperamos el sábado 14 y el domingo 15. No dejes de registrarte, por favor. Para los matrimonios que tienen niños, pónganse de acuerdo quién viene el sábado, quién viene el domingo, para que los dos puedan participar de un culto presencial el día 14 o el día 15, hermano. Es el aviso que tengo. Quiero dejarte con el hermano Joel, que es el pastor de la iglesia. Él va a compartir la palabra de Dios para este domingo. Dios te bendiga mucho y nos vemos por acá presencialmente el 14 y 15. Nuestros cultos de miércoles siguen, cultos de oración de 6 a 7 de la noche. Te invito a que estemos aquí clamando a Dios. Es un tiempo que todavía no termina esta situación difícil. Sigamos clamando a nuestro Dios. Dios te bendiga y recibe un gran saludo desde este lugar. Buen día, mis hermanos de Centro Cristiano Betel. Como ven, me encuentro en este púlpito en la cual hemos estado compartiendo la palabra mucho tiempo, y hoy pues volvemos a estar delante de este púlpito que pues ha sido testigo de muchas bendiciones de Dios. Y hoy en este día pues me toca compartir la palabra de Dios, y quiero volver a retomar el versículo de Juan 10:11 que vimos la semana pasada, y dice de esta manera: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Este versículo vimos la semana pasada, y hoy lo vuelvo a retomar porque la palabra de Dios es riqueza, o es una bendición para nosotros como cristianos. Y yo quiero volver a retomar este versículo porque aquí quiero compartir con ustedes algo que pues Dios nos ha mostrado. Y vemos en la palabra que dice: yo soy el buen pastor. El Señor Jesús se presenta, se revela como el buen pastor. Y vemos aquí que el verdadero pastor protege y promueve la vida. O sea, lo que el Señor Jesús siempre nos ha enseñado, que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Jesús, como buen pastor, cuida el rebaño, las protege, las alimenta, las guía, ama a sus ovejas y da su vida. Y vemos aquí que en el versículo 14 el Señor Jesús vuelve a tocar, vuelve a hacer énfasis que Él es el buen pastor. Entonces vemos en el 11 y en el 14 que Él hace mucho énfasis que Él es el buen pastor. Y vemos aquí que veíamos que el pastor pues las protege, las cuida, las alimenta, las ama y da su vida por ellas. Entonces, casi lo que es el Salmos 23 nos narra lo mismo, de que la característica del buen pastor. Así es que voy con ustedes a Salmos 23 y vemos aquí cómo se revela la palabra de Dios del pastor. Y dice, por ejemplo, el salmista: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y cuando tú tienes un pastor, cuando se revela el pastor a tu vida, nada te falta, hermanos.
Nada nos falta con el buen pastor. Dice la palabra, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y lo que podemos obtener, lo que podemos, mis hermanos, salir beneficiados, es que con el buen pastor, Él nos lleva a lugares de delicados pastos y allí dice, me hará descansar. Imagínate, hermano, en un prado que te encuentres con pastos verdes, te dan deseos de descansar, de sentarte en ella. Y entonces, ¿quién te lleva a ese prado? El pastor. Dice también, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Y por qué junto a aguas de reposo? ¿Por qué junto a agua podemos ser pastoreados? Imagínate a la orilla de un manantial o de un río, donde hay frescura, donde hay pastos, donde hay árboles, y llegas cansado o llegas asoleado de haber caminado o algo parecido, y cuando llegas junto a aguas donde hay agua, te dan ganas de beber esa agua y reposar en ella, en esa frescura, bajo esa sombra. Entonces, estando con el pastor, estando con Jesús, encuentras ese reposo, ese descanso, porque Él nos pastorea. Dice el verso 3, confortará mi alma. ¿Cuántas veces el Señor Jesús en su palabra ha confortado nuestra alma? Hemos llegado aún aquí en la casa de oración atribulados, con problemas, con necesidades. Pero cuando entramos a la presencia del pastor, del buen pastor, Él conforta nuestra alma. Y en estos días tan difíciles necesitamos que el buen pastor conforte nuestra alma, que Él nos dé su paz, que nos dé su fortaleza, que nos dé su gozo. Entonces, mis hermanos, eso es lo que hace el buen pastor, conforta nuestra alma. Y luego dice, y me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Entonces, el pastor nos guía, el pastor nos lleva en veredas con su presencia, Él nos lleva en veredas con su compañía, Él nos lleva en veredas seguras para no tropezar. Él nos cuida, hermanos. Por eso es que el Salmo 23 narra la característica del buen pastor y el salmista lo declara. Versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. ¿Qué tiempos estamos pasando, hermanos, en estos tiempos? Tiempos de angustia, tiempos de enfermedad y tiempos de muerte. Y estamos viendo las estadísticas de las autoridades, que son más de 90,000 muertos. Pero dice aquí la palabra, aunque ande yo en esa valle de sombra y de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguno. Hermanos, teniendo al buen pastor, tenemos la clave, tenemos la llave de la bendición de Dios, tenemos la llave de la sanidad, de la fortaleza, del cuidado de Dios. Por eso dice la palabra, aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, dice la palabra, no temeré mal alguna. Hermanos, Jesús se revela como el buen pastor. Y este es nuestro tiempo, esta es nuestra oportunidad de tener a nuestro pastor, Jesús, el Hijo de Dios. Este es el tiempo, hermanos, de ser pastoreados por nuestro Dios en medio de esta circunstancia que vive en nuestro país. En medio de esta situación, la palabra nos alienta, la palabra nos asegura, no temeremos mal alguno. Y nuestra confianza, nuestro cuidado, nuestra salud están en las manos de nuestro buen pastor. Así es que, mis hermanos,
porque tú estarás conmigo. Imagínate la presencia, la compañía del buen pastor con su iglesia, con tu familia, conmigo, de una manera personal. Por eso es que Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y reconozcamos que Él es nuestro pastor, porque estando con Él no temeremos mal alguno, porque Él estará con nosotros. Dice también: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara que trae el pastor, el cayado que trae el pastor en sus manos, es para infundir aliento, es para fortalecerte, es para sentirnos seguros, es para apoyarnos en el pastor. Así es que, mis hermanos, el Salmos 23 es parte o la característica del buen pastor. Y dice también el 5: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea, en medio de esa situación, Dios pone una mesa grandota y pone ahí toda clase de bendiciones, toda clase de bienes para ti como su pueblo. Dice: en medio de la presencia de mis angustiadores. Y me gusta esto: unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿Sabes qué, hermano? Nuestro pastor nos llena de su presencia, nos unge nuestra cabeza con aceite, símbolo del Espíritu Santo. Y Él llena nuestro corazón. Hermano, Él rebosa nuestra copa. O sea, la presencia de Jesús es el todo. Por eso Él dice ahí en Juan 10:10: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, hermanos. Así es que, mis hermanos, Jesús se revela como el buen pastor y Él quiere seguir manifestándose a tu vida. Y vamos a seguir viendo la palabra de Dios. Versículo 11 dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y este versículo lo vimos la semana pasada, ¿sí? Y la retomé porque quiero solamente recordarles que el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Versículo 15 dice, por ejemplo: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y dice: y pongo mi vida, dice, por las ovejas. Jesús, acuérdense que la semana pasada hablamos de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Hablábamos de la obra de Jesús en la cruz por sus ovejas, que Él pone, dice: pongo mi vida por mis ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, el amor de Cristo es un amor sacrificado, es un amor de entrega y de sacrificio, hermanos, por sus ovejas. O sea, todo lo que hace Jesús para que tú y yo, hermanos, alcancemos esa gracia y esa misericordia. Así es que en la obra de Jesús en la cruz por sus ovejas es la prueba definitiva del amor de Dios para cada uno de sus ovejas, para cada uno de nosotros. Y bueno, así es que vemos aquí que el buen pastor pone su vida por sus ovejas, da su vida por las ovejas. Y luego en el versículo 14 dice, vuelve a hacer énfasis el Señor Jesús y dice: yo soy el buen pastor. Amén, gloria a Dios. Y luego dice: y conozco mis ovejas. Te puedes imaginar, hermanos, que Jesús te conoce. Conocí a un hermano que tiene pues vamos a decir muchas ovejas, tiene como cerca de 70, y estando con él, las conocía. Que esta es la gordita, que esta es la tiernita, que esta va a dar su cría en 8 días. Las conocía. Y así nos conoce el Señor Jesús como pastor que es.
nos conoce, hermanos. Nos conoce desde nuestro entrar y nuestro salir. Y tengo aquí una anotación. El buen pastor conoce el camino de sus hijos. Imagínate, hermano. Tenemos un pastor, tenemos un Salvador, tenemos un Dios que conoce nuestros caminos. Nada hay oculto delante de sus ojos. Él es Dios y conoce nuestros caminos. Nada hay oculto delante de su presencia. Él conoce los secretos del corazón. ¿Qué alcance tiene el poder de Dios? Que conoce los secretos de tu corazón. Tú y yo, aunque no lo declaremos abiertamente, Dios conoce los secretos de nuestro corazón. El pastor conoce todo de lo que hay en nuestro corazón, si hay tristeza, si hay enojo, si hay resentimiento, si hay gozo, si hay alegría. Él conoce lo que hay en nuestro corazón. Por eso es que Él dice en su palabra, yo conozco, dice, mis ovejas. Y entonces, mis hermanos, nada hay oculto delante de Él. Tengo otra anotación aquí. Conoce los pensamientos de los hombres. Hermano, Él es Dios. Él es el Todopoderoso. Imagínate que conoce tus pensamientos. Conoce nuestros pensamientos, hermano. Ese es el poder de nuestro Dios. Él es el único, hermano. No hay otro Dios como Él, no hay otro pastor como Él, que conoce, hermano, tu camino, que conoce los secretos de tu corazón, que conoce los pensamientos de cada uno de nosotros. Dice la palabra, conoce los pensamientos de los hombres. ¿Y cuántos hombres somos? Somos muchos. Y Dios conoce cada pensamiento de los hombres. No hay nada oculto delante de Él. Así es que tenemos un pastor, hermano, tremendamente poderoso, sublime. No hay nadie como Él. Conoce también nuestra condición. En este momento Él te conoce. ¿Cómo estás en tu condición espiritual? ¿Cómo está tu condición física? ¿Cuál es tu condición emocional? Él conoce en esta noche. Por eso Él dice en su palabra, dice, yo conozco mis ovejas. Y hermano, imagínate que tenemos un Dios que todo lo ve, que todo lo observa, que todo, hermano, se le es revelado. Y dice, conoce nuestra condición y también conoce nuestras obras, conoce nuestros hechos, conoce lo que hacemos. Nada hay oculto para nuestro pastor. Por eso es que Él claro lo dice, conozco mis ovejas. Te conoce tanto, te conoce tan real, hermano, a cada uno de nosotros. Este es el pastor por excelencia, es el pastor sublime, el todopoderoso, porque nos conoce. Dice, Él dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Conoce cómo nos encontramos espiritualmente al 100%, o nos conoce si estamos hasta abajo, quizás 10, 20, el 30% espiritualmente. Él nos conoce. Y nos conoce tanto que por eso hoy en esta noche esta tarde nos trae esta palabra de que Él es el pastor y nos conoce de tal manera, mis hermanos. Así es que seguimos más adelante y dice la palabra, conozco mis ovejas. Y en el versículo, también tengo el 27, dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Vemos aquí que no solamente nos conoce, sino también
Él dice su palabra, mis ovejas oyen mi voz. Y también vuelve a repetir, y conozco. Y yo las conozco y me siguen. Entonces, hermano, y yo puedo ver aquí en este versículo que Dios dice, las mías me conocen. Entonces, hay dos versículos, el 14 y el 27, que dice, y las mías me conocen, y en la 27 dice, y yo las conozco y mis ovejas oyen mi voz. Entonces, mis amados hermanos, ¿qué tanto conoces al pastor? ¿Qué tanto lo conocemos? Y hoy lo estamos conociendo más en esta hora, cuando Él nos dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Entonces, hermano, como pueblo de Dios, como ovejas de su prado, hermano, tú y yo debemos conocer al buen pastor. ¿Qué tanto lo conocemos hoy en tiempo? Él ha sido bueno con nosotros. Él ha sido maravilloso con nosotros, hermano. Así es que conócelo, reconócelo más, conoce más de Él. En su palabra habla, dice, escudriñad las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida. Ellas dan testimonio de mí. ¿Cómo podemos conocer a Jesús? Escudriñando la palabra. Ahí vamos a conocer más del amor de Jesús, más de su sacrificio, más de su misericordia, más de su cuidado, más de su atención para con nosotros. Conócelo, hermanos. A veces como hijos no conocemos al buen pastor. Lo conocemos a medias. Job dice, ahora mis ojos te ven, antes de oídas te había oído. Y muchas veces oímos de Jesús, pero no lo conocemos de una manera más sublime, de una manera más especial. Y el Señor dice que sus ovejas, dice, yo las conozco, pero también las mías me conocen. Y yo encuentro en este pasaje del versículo 14 que hay una relación, hermanos, de intimidad. Hay una relación divina entre el pastor y sus ovejas. Hay una comunión mutua y recíproca entre el pastor y sus ovejas. Y en estos días, hermano, el anhelo de mi corazón es que tú y yo tengamos más comunión íntima con nuestro pastor, que Él tiene toda esa autoridad de conocernos, pero a veces nosotros como ovejas no conocemos a nuestro pastor. Y yo quiero animarlos en esta noche, en esta hora, mis hermanos, que conozcamos a nuestro pastor, cada día lo conozcamos más. Regreso al 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Hermano, en este mundo no podemos estar solos. Necesitamos un pastor. Y el Señor Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz. Y en esta hora, las ovejas de Jesús tienen que reconocer su voz. Hermano, cuando vas a la palabra y la escudriñas y ves la palabra y la escudriñas, viene a tu corazón un refrigerio, viene a tu corazón un reposo, viene a tu corazón una revelación. Es porque has reconocido que es la voz del pastor, es la voz del maestro. Así es que dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco. Y hay otro detallito aquí que me gustó mucho. Dice que estas ovejas me siguen, dice. Y en estos tiempos, hermano, donde es probada nuestra fe, en estos tiempos, hermanos, donde, hermano, estamos lejos del templo, pero tan cerca del Señor, dice la palabra, mis ovejas oyen mi voz, pero luego dice, y me siguen. Y en estos tiempos, cuando hay malas noticias, ¿sí?, para las personas, en este tiempo,
tú y yo tenemos que seguir las huellas del pastor. En estos tiempos es para seguir los pasos de Jesús. En estos tiempos, hermano, es para tomar la decisión de seguir a Jesús, porque en Él está la vida, hermanos. Él es la clave que tengamos salud en este tiempo. Él es la clave que salgamos victoriosos en estos tiempos. Él, hermano, es la llave para bienestar de nuestra vida, de nuestra familia. Así es que, mis hermanos, dice, y me siguen. Y yo te animo que sigamos a Jesús en estos tiempos. Quizás no se ha abierto el templo y no tenemos nuestros cultos que normalmente lo hacíamos. Pero en sí no tanto es eso, sino en sí hoy en este tiempo, hermano, es que sigamos a Jesús. Fíjese bien lo que dice el 4. Cuando ha sacado fuera todas las propias, tú eres propiedad de Jesús, porque te compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y dice, cuando ha sacado fuera todo, dice, las propias. Y tú y yo somos propiedad de Dios. Tú y yo somos propiedad del Señor Jesús. Y por lo tanto, como soy su propiedad, dice que va delante de ellas. Amén, hermanos. Que va delante de ti en estos tiempos. ¿Quién va guiando tu vida? ¿Quién va guiando tu familia? ¿Quién va guiando nuestra iglesia, hermano? El buen pastor. Me gusta mucho este versículo, dice, cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Él es el que guía la iglesia, Él es el que guía tu familia, es el que nos guía a toda hora, hermano, el buen pastor. Por eso me encanta cuando Él dice, yo soy el buen pastor. Y aquí vemos algunas características, algunas funciones o trabajo que hace el Señor, que va delante de ellas. Y vuelve a decir, y las ovejas le siguen. Mis amados hermanos, porque conocen su voz. Imagínate, hermano, las ovejas le siguen, conocen su voz. No solamente es seguirle a Él, sino es reconocer su voz. Y como decía hace un momento, ¿cómo vas a reconocer su voz? Escudriñando su palabra. Y va a hablar a tu vida, te va a llamar, te va a traer, te va a aconsejar. Así es que, mis hermanos, va delante de ellas. Las ovejas le siguen y porque conocen su voz. Hoy este tiempo necesitamos, hermanos, tener un guía, tener un pastor, tener un Señor. Y es el Señor Jesús, hermano. Comparto contigo este pasaje porque el anhelo de mi corazón es que en medio de este caos, de esta turbulencia que vive nuestro país, tengamos fija nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, Jesús, el buen pastor, hermanos. No hay otra solución para nuestra vida que tener nuestra mirada en el Señor Jesús. Es una relación íntima, es una relación divina entre el pastor y sus ovejas. Te animo, hermano, que en esta hora fortalezcas tu fe mirando a tu pastor. Escucha su voz, sigue tras de él. La iglesia sigue caminando bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la dirección de nuestro Salvador. Que nuestra familia, que nuestra vida siga creciendo espiritualmente
siguiendo al buen pastor. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y Él aderezará mesa delante de nuestros angustiadores. Hermano, quería compartir con ustedes esto. Tenemos un buen pastor. Tenemos un pastor. Es el que llena todo. Es el que satisface todo. No te desvíes ni a derecha ni a la izquierda. Fija tus ojos en Jesús, el buen pastor. Como te decía, Él es el que cuida, Él es el que protege, Él es el que nos guarda, Él es el que dio su vida, y lo más maravilloso, que nos ama de tal manera, hermanos. Dios te bendiga, y quiero terminar haciendo una oración. Padre, en el nombre de Jesús, que tu palabra fortalezca la fe de mis hermanos, teniéndote a ti como el buen pastor. Y en estos tiempos, Dios, difíciles, necesitamos de tu presencia en los hogares de cada uno de mis hermanos. En estos tiempos difíciles, Dios, como dice tu palabra ahí en Mateo 28, 19, y aquí yo estaré con vosotros todos los días, hasta el día que tú vengas. Y te pedimos, Dios, que te manifiestes como un buen pastor en cada hogar, en cada familia, en cada hermano y hermana, en cada joven, Señor Jesús. Reconocemos en esta noche, como familia, como pueblo de Dios, que tú eres nuestro buen pastor. Ayúdanos con tu Espíritu Santo a reconocer, a conocerte, a reconocer tu voz. Ayúdanos en esta hora, Dios, a seguirte, seguir tus pasos, porque te pedimos que vayas delante de nosotros, así como has hecho con tus propias ovejas, y nosotros somos propiedad tuya, Padre. Por lo tanto, Dios, bendice tu iglesia, bendice mis hermanos, y sé con ellos, afírmalos, Señor, en esa comunión contigo, a través de tu palabra y por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Amén.